Buenas tardes, una nueva edición de Grano del Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. El mes pasado los leyeron 2.437 personas. El noveno peor mes desde que se publican. A la gente no le interesa leer, no voy a quedarle. Todos los videos se suben a Odysee, en los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog, en link videos. Todos los videos se suben en bloques separados al canal de Telegram, el Gran Sistema TV, con mayúsculas y separado. Bueno. Para tener una idea concreta de nuestra sociedad actual, consulté el último censo de población para no manejarme al voleo. Clasifiqué la población que participa en la sociedad, ya sea trabajando, opinando o participando de cualquier forma. Por lo tanto, descarté a los menores de 15 años y los mayores de 89. No es una forma caprichosa, es así como lo divide el censo. La diferencia puede ser que el corte en lugar de los 89 sea los 85, no es significativa. En función de eso tenemos de 15 a 19 años 3.560.000. Son los que nacieron con el celular bajo el brazo. De 20 a 29, 7.060.000. Son los que crecieron con tecnología. De 30 a 39, 6.760.000. A quien la tecnología los tomó en la adolescencia. De 40 a 64, 12.700.000, que son los que se han criado con la vieja usanza. Y mayores de 65, 4.170.000. Y acá derivamos en una cuenta muy importante. Los que han nacido en democracia, que no han vivido en dictadura. Por lo tanto, la libertad no es un valor que los represente, pero sí es un valor la democracia. Suman la friolera de 17.380.000. Es casi la misma cifra de los mayores de 40. Es decir, ahí hay un corte casi 50 y 50. Por otro lado, de los más jóvenes tenemos 7 millones que no han vivido la crisis del 2001. Y tenemos cerca de 11 millones, por ejemplo, que estuvieron después ya con las privatizaciones de Menem. Es decir, que por ejemplo no han disfrutado del ferrocarril de larga distancia. 11 millones de personas. Otro dato que no podemos dejar de mencionar es que el porcentaje de trabajadores informales, incluyo los que están en negro y los monotributistas que no son comerciantes, es del 60%. Es decir, que no valoran las conquistas sociales porque no las disfrutan en algunos casos y en otros no las conocen. Esa es la clave. Junto a la recesión económica que siembra el miedo entre los trabajadores a perder el empleo, lo que lo hace tan permeable la reforma laboral. ¿Van entendiendo cómo funcionan los planes a largo alcance? Porque a esta situación no llegamos en un mes ni en un año, sino en un largo proceso. Del mismo modo que para llegar a Milei, se pasó por una Cristina identificada con el robo y la corrupción de manera constante por los medios del régimen, más 4 años de Macri y 4 de Alberto. ¿Van entendiendo cuando sostengo que primero crearon el electorado y luego le ofrecieron el candidato? ¿Dónde quiero llegar con esto? La salida es con todos adentro, y a la hora de buscar soluciones debemos contemplar este rasgo de composición de la sociedad. Y observo una línea divisoria generacional muy firme que debemos superar. De lo contrario, ningún intento llegará a buen puerto. Por un lado, plantear hechos del pasado que pueden ser reeditados es algo totalmente absurdo en el siglo XXI, cuando más de la mitad de la población no vivió esas épocas. Por el otro,
Pretender construir una sociedad con los valores que rigen en el siglo XXI es un suicidio por dos hechos determinantes: la situación desastrosa a nivel económico y de convivencia, y que esa otra mitad son nuestros padres y abuelos. Hay que encontrar una línea delgada que una las dos posiciones, es decir, un balance entre los avances tecnológicos y la convivencia en una sociedad, simplificando, entre lo nuevo y lo viejo, tratando de adaptar los valores que construyeron la Argentina a esta nueva realidad. La Argentina de hoy, debido a su decadencia económica, social, educativa, política, está en el momento justo, porque el objetivo fundamental es su reconstrucción. Y cuando se habla de eso en un país quebrado patrimonialmente, tanto a nivel oficial como privado y personal, con una deuda externa imposible de pagar, no queda otra posibilidad que salir adelante con lo nuestro, es decir, con lo que se tiene a mano. Esto significa imaginar la salida sin ayuda, porque nadie nos va a ayudar. La experiencia nos dice que solo quieren saquearnos, ahora y siempre. Les doy un par de ejemplos gráficos. No podemos construir un tren bala, pero sí podemos reconstruir el sistema por el que vayamos a Córdoba en menos de 8 horas, menos de lo que tarda un ómnibus, pero con 600 pasajeros o más arriba. O fabricar un automóvil propio como eran hace 15 años, sin tanta tecnología. Como me dijo una vez el ingeniero Besky, hablando del ferrocarril, si nos bloquean la tecnología, hace 100 años avanzábamos 5 kilómetros por día a pico y pala. El primer objetivo es lograr desocupación cero. Ahí deben estar puestas todas las ideas. Una vez que la totalidad de la población tenga un trabajo digno y bien remunerado, comenzaremos a plantear otro tipo de cosas como la robótica. Pero no se puede pensar en ninguna solución con la gente afuera. Todas estas empresas que hoy promueven la robótica se hicieron grandes y millonarias con el trabajo humano. ¿De qué reniegan ahora? ¿Quieren una plusvalía? Porque a eso apunta la reforma laboral. En este punto es donde vamos a coincidir las generaciones. Los jóvenes deben recuperar sus sueños, percibir que la casa propia no es imposible, que este presente no puede ser su futuro. Un país crece con el sueño de sus habitantes. Son ellos los que lo deben impulsar. Ningún gobernante serio puede colocarse adelante y decidir hacia dónde debe ir una sociedad compuesta por millones de personas. Solo un dictador puede arrogarse eso. Debe generar las condiciones para que los sueños colectivos la dirijan a su destino y colocarse por detrás para ayudar al que desfallece o aislar o reubicar al descarriado. Esa es la función del buen gobernante. La situación económica es el vaso comunicante. Todos quieren tener los medios para poder vivir bien, cada generación según sus costumbres. Pero nadie puede aspirar a nada con el bolsillo vacío. Generar trabajo es la salida. Con el atraso de infraestructura de nuestro país, en un territorio tan vasto, está todo por hacer. Los que viven en pueblos más pequeños ven lo dificultoso que es comunicarse, transitar o sacar su riqueza. Los que habitan en las ciudades, con levantar los ojos, ven todo lo que hay para hacer. 50 años de decadencia está a nuestro alcance. Las necesidades de la Argentina son infinitas. Dirán que es imposible. Lo posible es lo que están viendo, lo que ofrece el régimen. ¿Cómo se logra? Disponiendo de nuestros recursos y colocándolos a nuestra disposición, no a la ajena. Me hablarán de las presiones externas.
¿contemplan las que tenemos ahora? Nos han puesto un presidente desde Washington. ¿Les parece poco? ¿Y qué aconteció después? Terminadas las elecciones, se reeditó la canción de Joan Manuel Serrat. Se acabó la fiesta. Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el Señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal, y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Nos hicieron el paquete. Estados Unidos colocó 2.200 millones de dólares para sostener el dólar. Lo hicieron ganar a Milei. Y el miércoles se llevaron el dinero. ¿De dónde salió? Pregúntenle a Milei. ¿Somos esto, los argentinos, para que nos hagan semejante cuento del tío? Encima nos dicen que ganó un tío al que lo votó el 30% de la población. ¿Podemos ser tan idiotas? ¿Cuándo le vamos a demostrar el peso del 70% que no lo votó? Y déjense de romper las pelotas con Cristina. Está presa y ahora la van a volver a condenar. Ni ella nos va a salvar, ni ella nos va a hundir más. Es parte del pasado, igual que Macri. Hagamos que Milei sea el último de ese pasado decadente. Les voy a dar un ejemplo de lo que podemos hacer hoy. Con la sombra de la secesión de la Patagonia, muchos en Chile ya no nos ven como enemigos, sino como compañeros de las desgracias, porque el plan siniestro es bioceánico. Nosotros podemos construir un ferrocarril que una el Pacífico con el Atlántico con solo tender 110 kilómetros de vías. Hoy las puntas de riel están en Zapala, y de ahí a la frontera con Chile son 110 kilómetros. Y esa vía ya está conectada al puerto de Bahía Blanca. Con otros 190 lo tendemos hasta el puerto de aguas profundas de San Antonio Este. Sería como tener otro canal de Panamá 1800 kilómetros arriba del estrecho de Magallanes, pero con 2 puertos en el Pacífico y 2 en el Atlántico. Y se descomprime por completo el conflicto con Chile. Y como frutilla de postre se habilita el turismo a las playas de aguas cálidas de las grutas. Esto es una muestra de lo que podemos hacer. A los que tienen miedo de las consecuencias de ser independientes y soberanos, les digo que gratis no sale nada. Prefiero pagar un precio por tener una esperanza y no el que estamos pagando por el presente que vivimos hoy. Vamos a hablar del virreinato Milei. No solo no cambió nada, sino que se profundiza la situación. El Banco Central publicó el viernes 31 datos de septiembre que muestran una enorme fuga de capitales. Los flujos de salida eclipsaron los de agosto de 2019. Históricamente estas salidas nunca regresan y se pierden para Argentina. Y escuchen estos datos. El 25% de los asalariados tiene insuficiencia alimentaria, incluido el 15% en blanco. ¿Toman conciencia de este dato? Pasan hambre los que trabajan. ¿Se imaginan el resto? A los esclavos los vestían, los alimentaban y le daban un lugar para dormir para que pudieran seguir trabajando. Y escuchen esto. Según la socióloga Juliette Shore, autora de El exceso de trabajo americano, un campesino inglés del siglo XIII, año 1250, trabajaba unas 1.620 horas anuales.
En 2017 un trabajador medio en Estados Unidos sumaba 1.780 horas. 160 más. Hoy hay gente en nuestro país que para sobrevivir duplica esa cantidad. Cuando el gobierno habla de estadísticas económicas, detrás de cada número hay un ser humano que sufre, pena, pasa hambre. Miren el grado de dependencia que ha llegado a este gobierno. Una verdadera vergüenza. Y lo logra alguien que recientemente no lo votó el 70%. ¿Cuántos ex JP Morgan decís que hay en el gabinete? No en el equipo económico, en el gabinete nacional. Sí, porque ya están desbordando la economía los ex banqueros. 7. Acaba de entrar el 7º. Sí, así como te digo. El ministro de Economía, Toto Caputo, el viceministro, José Luis Daza, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, el estratega para inteligencia artificial y temas nucleares, Demian Reidel, el canciller, Pablo Quirno, y ahora acaba de desembarcar el nuevo secretario de Finanzas, Alejandro Leu. Alejandro Leu no es que pasó una temporadita en el JP Morgan, estuvo 10 años ahí, entre 1997 y 2007. Y tampoco es que haya sido un trader raso. Mirá, estuvo como analista de crédito corporativo para América Latina desde Nueva York. Después como socio de mercados de deuda para toda la región. Luego como vicepresidente de mercados emergentes. Y finalmente como vicepresidente en la filial Buenos Aires. Sí, la misma que ahora preside Facundo Gómez Minujín, el hijo de Marta, que recibió a Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, justo 3 días antes de la elección. Es alucinante el desembarco, inédito a nivel mundial, y Alejandro Leu le pusieron en un sitio especializado en política, para mí muy atinadamente, el doble agente, porque fue el gerente financiero de YPF en la época de Alberto Fernández, con Sergio Massa, convivieron ese tiempo, él venía justamente de otros varios bancos de inversión, pero terminó acusado, penalmente incluso, de haber generado el desabastecimiento de naftas previo al balotaje, cuando Milei gana en noviembre del 23. Le hicieron juicio, fue tremendo, ¿se acuerdan? Ese desabastecimiento, no había nafta por ningún lado, imagínense cómo fuimos a votar. Bueno, ahora, para los malpensados, para los conspiranoicos, Alejandro Leu tiene su premio. El segundo, porque apenas asumió Milei, lo había nombrado vicepresidente segundo del Banco Central. 7 JP Morgan en el gabinete nacional. ¿Qué me contás? No van a faltar en los comentarios los que tienen como motor la grieta que me digan que Berkovich es zurdo. Mientras la mayoría se mueve en la grieta, el Ministerio de Seguridad selló 2 convenios con el FBI para potenciar la investigación criminal y modernizar la Policía Federal, preparando la represión para lo que viene. Y como se manejan con una de cal y otra de arena, otorgaron el aumento a los empleados de Garrahan para bajar las tensiones, por lo que es evidente que es una orden de Trump. Mientras tanto, los traidores siguen funcionando. Los gobernadores comenzaron a bloquear en el Congreso una propuesta disidente del presupuesto. No está mal que se vayan sacando las caretas. Los 2.000 millones de dólares que dio el tío Scott para llegar a las elecciones ya fueron devueltos. Devolvimos 2.200 millones. Así como los Estados Unidos tuvieron una ganancia, como dijo Papá Donald. Y ahora ya no vamos a necesitar del tesoro, o sea, del dinero de los sufridos contribuyentes norteamericanos.
ya que el padrino Jamie nos va a dar lo que necesitemos. ¡Viva el JP Morgan, carajo! Jane Dimon dijo que los 20.000 millones en posible financiamiento del sector privado para Argentina puede que no sean necesarios. Según una entrevista de Reuters con el director ejecutivo del JP Morgan Chase & Company. Afirmó que JP Morgan sigue dispuesto a ayudar al presidente argentino Javier Milei si fuera necesario. Hemos hecho financiamientos especiales para Argentina en el pasado. Si lo necesitan, estamos dispuestos a escuchar, dijo Dimon a Reuters. Estaría bueno que aclarase en qué momento de la decadencia nos han ayudado. Los bancos de Wall Street estaban coordinando con el secretario de Tesoro Scott Bessent. ¿Quién será yo que Bessent y no mercados y no los contribuyentes norteamericanos podrían cubrir las necesidades de financiamiento de Argentina el próximo año? El propio Dimon se reunió con Milei en Buenos Aires hace 2 semanas durante la visita del director ejecutivo. Las declaraciones del CEO de Morgan son la última señal de que el salvavidas de Bessent para Milei fue en efecto solo un puente hacia las elecciones argentinas, como el secretario del Tesoro lo escribió en septiembre. Otros elementos del salvavidas norteamericano incluyeron un acuerdo del swap de divisas por 20.000 millones y la intervención del Tesoro en el mercado argentino para comprar pesos y apuntalar la golpeada moneda antes de los comicios de medio término. Milei también viajó a Washington para reunirse con el presidente Trump en la Casa Blanca el mes pasado y Trump lo trató como un ballet. Y el fondo PINCA, que son los más importantes fondos de inversión, acaba de decir el viernes que para invertir no se puede con este dólar. Teléfono para Milei para devaluar. Mientras todo esto ocurre, Milei difundió otra estafa cripto antes del lanzamiento de Libra. Se llamaba Token Skip. Y Milei la promocionó en 2024. Los beneficiarios fueron los 2 amigos de siempre que ganaron $600.000. Los mismos que aparecen en Libra. Todo esto lo descubre la Comisión Investigadora del Congreso. ¿La justicia? Bien, gracias. En tanto, la joda no se detiene. Le escribo al presidente y le digo, mira Javier, acá está pasando esto y esto en PAMI. Bueno, la cuestión que le mandé todas las pruebas, le mandé cosas terribles al presidente. Y él me clavaba el visto. Y cuando él me empezó a clavar el visto 1, 2, 3, 5 veces, dije, bueno, listo, él está metido en esto. Y ahí me agarró una decepción, una frustración. Cuando nosotros estábamos en campaña, eran las 10, las 11, la 1 y hablábamos, ¿entendés? De pasar a responderme y a trabajar en equipo, cuando le presento la corrupción que hay y que me ayude, pensando de que él no sabía, no me respondió nunca más. ¿Y con la hermana, con Karina Milei? Yo con la hermana, vos sabés que con Karina, desde el primer momento que la vi, nunca me gustó su persona. La sentí siempre oscura. Sí. Una persona muy autoritaria. ¿Viste cuando hay algo que sentís que no tiene esa persona? Bueno, sí. Nunca. No les importa a la gente. Ellos vinieron directamente a robar. Por eso, cuando yo digo que este es el gobierno más corrupto de la historia, Argentina, lo es. ¿Entendés? Mira, tenemos un presidente estafador internacional. Y Karina Milei, una cajera sin escrúpulos. Para mí son 2 asesinos, son la dictadura vestida de libertarios, chicos. Son infinitamente corruptos, pero hasta la médula esta gente. No tienen empatía por los enfermos, no tienen empatía por los jubilados, Cristian. Yo me voy los miércoles, acompaño a los jubilados en el Congreso, se me parte el alma cuando vos sabés que cuando a mí me dieron PAMI, vos no sabés la felicidad que a mí me dio para trabajar para la gente. Pero cuando yo entré ahí, era otra cosa lo que ellos querían. Por eso se peleaban tanto por PAMI. Se peleaban por PAMI y por ANSES. Y yo decía, ay, ¿por qué será que tanto se pelea por PAMI? ¿Era por la plata? No era por la gente.
hay que estar atento. Yo sé por qué se los digo. Tenemos un presidente que vive en un termo, con una soberbia pocas veces vista. Está convencido que es un enviado del cielo para sacar a la Argentina de la decadencia. Y los soberbios nunca terminaron bien, porque la soberbia enceguece y los aparta de la realidad. Y donde está el jefe real de la Argentina por delegación de Milei, en Washington, hay otro soberbio que vive en otro termo. Y Trump solo se metió en un callejón sin salida. Si hace la cagada de bombardear Venezuela, se mete en un quilombo de padre y señor. Y si no lo hace luego del desembarco ruso, muestra que es un cagón. De esa forma proceden los soberbios prepotentes. Y no estoy hablando de los conflictos internos. La economía argentina no se movió ni un milímetro luego de las elecciones. Todo sigue igual para abajo. Hay una bomba de tiempo activada, que es la deuda de los ciudadanos, que está en cuenta regresiva para explotar. Lo están avisando los bancos, lo están avisando las financieras. Hay muchos que están avisando que esa bomba está por explotar. Además, uno de los principales fondos de inversión, Pinco, como yo dije recién esta semana, dijo que con este valor del dólar no se puede invertir. Imaginen una economía en recesión, con bombas de tiempo activadas, y le sume un pico inflacionario. Sigo sumando. Una reforma laboral indigerible, una reforma penal siniestra. Y ojo con esto que vengo avisando. Las comunidades originarias se están organizando por el tema del agua, por el tema de la tierra. Y todo esto apunta a un presidente que hace 2 semanas lo votó solo el 30% del padrón. Y en una sociedad espasmódica, donde una chispa puede provocar una tragedia, y los acontecimientos suelen manifestarse de golpe, estamos gobernados por el inconsciente que ingresa fumando a una Santa Bárbara. Y escuchen este datito, ¿no? Bajo el gobierno de Mauricio Macri, se concretaron acuerdos secretos con el Estado de Israel. El acuerdo comprendió intercambio de datos sobre la circulación financiera, flujos de cuentas bancarias, actualización de investigaciones judiciales, tránsito de exportaciones de países involucrados con el terrorismo, migraciones, metadatos de redes sociales, monitoreo satélite y aparatología militar y cargamiento sospechoso, ciberseguridad y ciberdefensa, seguimiento de escuchas habilitadas por orden judicial. Esto representa una penetración profunda en dominio del Estado Nacional Argentino y la sociedad civil en función de intereses foráneos extranjeros que no son los intereses de los argentinos. Cuando Menem se plegó a todas las políticas del eje del mal anglo-yanqui, tuvimos 2 atentados sobre el territorio. Ese es el riesgo que se tuvo en ese momento y se tiene en la actualidad presente. Esto lo publicó Striptease del Poder. Recuerden que las fuentes, en los textos están siempre las fuentes, ¿no? La Corte cajoneó 4 años la extradición de Machado, defendido por el abogado de Milei, quien asesoraba a narcos. Los Bada Vázquez, con sus offshore y cómplices de Fred en el tráfico de bienes turcos, frecuentan y aportan a Patricia Bullrich.
Scaturici y Santiago Caputo vuelan en un lujoso jet involucrado con Fred, que posee un historial de vuelos a Medellín. El triple crimen narco de las chicas como recurso electoral y la dolarización endógena que facilita su accionar. Los casos de los vuelos de Federico Fred Machado y Leonardo Scaturici siguen dando que hablar. Ambos son empresarios argentinos radicados en Miami, metidos en el negocio aeronáutico. El primero ya excede a la figura de José Luis Espert. En esta línea, Arca elevó notoriamente los importes a informar por transacciones y consumos financieros, facilitando así objetivamente las operaciones de lavado de dinero asociadas al narcotráfico, con la consecuente dolarización exógena que ello también permitiría, como la practicada por Fred Machado y sus cómplices los Bada Vázquez. Respecto de Scaturici, con menos problemas por parte de la justicia hasta ahora, de espión de la CIDE y gracias a Santiago Caputo, pasó a ser el principal lobista de Argentina en Estados Unidos y a detentar en compañías en Miami y un jet ejecutivo negro Bombardier Global propio de los popes de J.P. Morgan, pero con un negro historial de vuelos que permitirían profundizar sus posibles conexiones con el crimen organizado. Y como si esto fuera poco, se suma la propuesta de presunción de inocencia fiscal con la que el presidente Milei pretende afianzar la denominada dolarización endógena que lanzó en abril pasado, a la par que abrió el cepo cambiario para personas físicas, la cual, incluida en el proyecto de presupuesto, necesita a toda costa que la apruebe el Congreso, por ser materia penal por la que está vedado apelar a un DNU. Respecto de los Bada Vázquez, de Lácteos Vidal, intervinieron también en el armado de varias empresas offshore en Florida, en el mismo distrito donde Fred Machado operaba sus empresas dedicadas al lavado de activos de dinero narco. Venían sufriendo un largo conflicto gremial con su empresa láctea, a raíz del cual venían teniendo apoyo por parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que se vinculaba en el aporte que concretó Alejandra Bada Vázquez para la campaña de Juntos por el Cambio en 2023, para las elecciones internas de las PASO, cuando estaba en disputa con Horacio Rodríguez Larreta. No podemos dejar de mencionar que Fred Machado reconoció que tenía amistad con Vidal Bada Vázquez, señalado como quien vendió a un precio inusualmente barato la avioneta de los hermanos Villanueva, propietarios de un inmueble donde en un allanamiento encontraron 5 kilos de cocaína y una máquina para contar billetes. Como dato no tan adicional, el local está ubicado a solo media cuadra del McDonald's donde frecuentaban Brenda, Lara y Morena, las 3 jóvenes torturadas y asesinadas por una banda narco y que generó una enorme conmoción en la sociedad argentina. Al día siguiente, el parte de prensa subrayó que los gendarmes lograron apresar a un piloto de nacionalidad peruana perteneciente a una organización transnacional que hacía vuelos con cargamientos de drogas. Se refería a una avioneta narco allanada en Entre Ríos en el mes de enero pasado, que transportaba los 360 kilos de cocaína. En esa misma fecha, el 25 de junio a las 14:15, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a cargo de esas mismas fuerzas de seguridad, recibió en su despacho a la empresaria láctea Alejandra Bada Vázquez. El motivo de la audiencia fue supuestamente para hablar de su conflicto con el sindicato por las protestas en su fábrica. Pero la conversación desde la intimidad posiblemente se encaminó hacia otro lado. Los Bada Vázquez fueron quienes le proveyeron la avioneta a Villanueva.
Una de las pruebas más contundentes que colectó el Tribunal del Este de Texas, que condenó a la socia de Machado, Mercer Erwin, es la plantilla que aportó el Bank of America para desmenuzar el esquema Ponzi de Machado. Allí se detectó que de las casi 7.200 transferencias consignadas en las extensas planillas de ese banco, 13 de ellas involucran a la familia Bada Vázquez, 4 en la entrega de dinero y 9 recibiéndolo como beneficiario. Se trata de montos importantes, relacionadas aparentemente con el negocio de compra y venta de aviones a escala global, cuyo principal destino ha sido el transporte de drogas ilícitas operados en particular con el cartel de Sinaloa. Como parte de este informe, no se podía escapar el otro protagonista de esta historia, Leonardo Scaturice, el actual dueño de Flybondi y coorganizador de la CEPAC, el congreso que reúne a los referentes de la derecha internacional, que otorgó ayudas de alto vuelo a la actual gestión presidencial. Lo hizo a través de su socio lobista, Barry Bennett, quien se presenta como un emisario del gobierno de Estados Unidos ante oficialistas y opositores argentinos. Es presentado por parte del medio opositor Perfil como el virrey y vuela en el avión negro Bombardier Global 5000 con matrícula N100LA de Scaturice, ploteado con el logotipo de COC Enterprise, el fondo de inversión de Scaturice. Se trata del mismo avión en que viajó su socia y ex azafata Laura Belén Arrieta en febrero del año pasado. Ella se bajó del avión del aeroparque y esquivó el escaneo de 5 de los 10 bolsos de su equipaje. Lo hizo desde el mismo avión, pero entonces con otra matrícula, N18RU. El lujoso Bombardier Global 5000 de Scaturice cambió de matrícula justo a comienzo de este mismo mes de abril. De hecho, el viaje de Bennett a Buenos Aires fue el primer vuelo del avión por fuera de Estados Unidos con la flamante chapa cuya N avisa que está registrado en los Estados Unidos, con la consideración que eso merece en los aeropuertos del mundo. Lo cual abre el interrogante del porqué de ese cambio de matrícula, que no solo tendría que ver con el escándalo desatado por la affaire Arrieta, que ha puesto el dedo en la llaga, no solo en un sector de la Casa Rosada, sino también en la internacional de derecha que se maneja desde Miami, sino respecto al negro historial con que contaría ese negro avión. La conexión Scaturice-Machado, que involucra a la Libertad Avanza con el dinero narco y el salvataje de Milei por Trump, en un tiempo estuvo involucrado en los tejemanejes aviónicos de Fred Machado. Según el historial de vuelo de los últimos 3 años, el negro avión de Scaturice, con la vieja matrícula N18RU, realizó 100 vuelos desde el 14 de julio de 2023 hasta el 5 de abril de 2025, concretando 16 partidas en total desde diversos aeropuertos, 16 desde Miami, y sigue en segundo lugar 12 partidas desde Medellín y otras 8 desde Bogotá. Estos hilos que revelan la conexión narco con altos niveles del gobierno mileísta llevan naturalmente a la sospecha si desde allí se habrían impulsado de alguna manera como último recurso electoral el reciente y atroz triple crimen, perpetrado pocos días después del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires a principios de septiembre, en la localidad de Florencio Varela, sobre 3 jóvenes habitantes del bastión electoral peronista de La Matanza, ambas del conurbano bonaerense, como un macabro condimento electoral para tratar de remontar la rotunda derrota soportada en esa provincia. Igual que en el 2015, Cambiemos logró que Mauricio Macri arribara a la presidencia de la Nación cabalgando sobre la muerte de Nisman. Pero debido a su rápido esclarecimiento con el aporte de los narcos, se comprobó que el atroz triple crimen actual
fue impulsado de la Villa 1114 Villa Zabaleta en la ciudad de Buenos Aires, un área donde el narcotráfico está directamente bajo la fértula de Bullrich, y los profusos costosos aparatos de inteligencia de su ministerio supuestamente nunca se enteraron que la 1114 era el epicentro de distribución de Tusi en el conurbano. Además, curiosamente, la ministra Bullrich anticipó a destiempo la detención de Matías Osorio en Perú, como para ayudar a que pequeño J se escabullera de la trampa que le estaba tendiendo la policía de allí, usando a Osorio como señuelo. Y además de emplear la cuestión como un argumento electoral, cuestionando la seguridad en el conurbano, de entrada procuró negar que su epicentro estuviera en la Cava bajo su cargo, diciendo que eran versiones sin fundamento. Consta también en la causa que alguien pagó buena plata para que esa atrocidad se cometiera. Y por último, recientemente fue involucrado en la causa el denominado señor J, un narco proveniente también de la ciudad de Trujillo, Perú, con pedido de extradición de allí, que se indica como el impulsor de la masacre, quien casualmente desde fines de agosto estaba detenido en una dependencia de la Policía Federal, gozando de uso de celulares que le habrían permitido coordinarla. Todos los caminos conducen a la Cava, a la ciudad de Buenos Aires, de la ex montonera Bullrich, que a la luz de cómo actúan los casos Nisman y Maldonado y sus derivaciones, evidencia no tener escrúpulo alguno en usar cualquier recurso para lograr sus fines. Algunas charlas de quincho. Tras un pedido de acceso a la información pública a Capital Humano, finalmente Sandra Petovelo reconoció que nunca se hicieron auditorías en los comedores comunitarios. Quiere decir que dejaron sin comida a muchos solo por crueldad. Este avión Atlántico británico el día domingo cruzó nuestro territorio argentino y hasta el momento no hubo ninguna explicación oficial. Javier Milei y Luis Petri están entregando gran parte del sur argentino. Se cree que este avión traía armamento. Otro escándalo de Luis Caputo. Otra vez con manejos oscuros en el Central. Le dieron al Tesoro de Estados Unidos una letra secreta, con tasa secreta y duración secreta. Otra narco libertaria más. Acaba de denunciar a Lilia Lemoyne por operaciones financieras irregulares y encubrimiento en relación con el caso Fred Machado. Lilia encubrió al narco Fred Machado y a su amigo Expert. Para la jueza Rochon de la Justicia Federal de Estados Unidos, los dueños de los millones de dólares que generó la estafa CriptoLibra son Javier Milei, su hermana Karina y Jayrin Davis. Sí, para la justicia de Estados Unidos el presidente argentino armó una estafa. Pistas financieras conectan operaciones directas del Tango 01 cuando gobernaba Macri con movimiento del narco Fred Machado. Macri conocía mucho a Fred Machado y fue Macri quien le presentó a Milei a Fred Machado. A Macri Milei lo financió Fred Machado. El gobierno de Milei le acaba de dar el paquete accionario de Estados Unidos de 4 centrales hidroeléctricas: Alicurá, El Chocón, Cerro Colorado y Piedra del Águila. El decreto fue apoyado por los gobernadores Puyaro y La Llora, socios del desastre económico provocado por Milei. El Financial Times reveló que funcionarios de la administración Trump evalúan una estrategia para promover la adopción del dólar como moneda oficial en otros países. El objetivo sería reforzar la hegemonía de la divisa estadounidense frente al avance financiero de China. En ese escenario,
Argentina aparece mencionada como uno de los candidatos principales para avanzar hacia la dolarización, según fuentes consultadas por el medio británico. Pese a las versiones, tanto la Casa Blanca como el gobierno argentino niegan que exista un plan activo para avanzar en esa dirección. En Argentina, la dolarización fue una de las banderas de Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en octubre que el país no tiene los dólares suficientes para encarar ese esquema en lo inmediato, aunque no descartó la posibilidad de manera definitiva. Por ahora el debate permanece en el plano de las ideas, pero la señal desde Washington y la mención explícita al caso argentino reabre una discusión central para la política económica del país, en medio de la fragilidad macroeconómica y la búsqueda de estabilidad a largo plazo. El tema de la dolarización tiene que ver fundamentalmente con el tipo de cambio. A ver si nos dolarizan ya para una economía condenada directamente al hambre. Vamos a pasar unas postales del feudo mileísta. Mendoza es la provincia donde más cómodo se siente Milei. De hecho, en la payasada de la reunión de gabinete, con quien no solo se abrazó, sino que bailó, fue con Petri, quien quiere ser el próximo gobernador. Vamos a ver algunas perlitas. La primera es sobre el suizo argentino, ¿le suena? Si le digo el 3%, seguro que sí. Si yo te digo que las contrataciones que el gobierno de Mendoza a la droguería suizo-argentina aumentaron 2.600% de un año al otro, ¿vos qué opinás? Hoy nos vamos a meter un poco con los nexos del gobierno de Mendoza con la familia Kovaliker de la droguería suizo-argentina. De 70 millones que le compraba el gobierno de Mendoza a la droguería suizo-argentina en 2024, pasó a 1.900 millones en 2025. De ahí sale el 2.600% de aumento que compró de más el gobierno de Mendoza a la droguería suizo-argentina. Sí, pero no, esto no es, no le podemos echar la culpa a la inflación, digamos. No, claramente, O sea, claro. Entre algunas de las drogas que la droguería suizo-argentina le vendió al gobierno de Mendoza están, voy a leer, pésimo: lanotadina, eritromicina, datomicina, abinoterona, ácido valproico, vasopresicina y sildenafil. todas las personas que consuman estos medicamentos claramente los van a identificar. El PIU. ¿El sildenafil lo tengo? Sí, eso lo conoce. Sí, el sildenafil, sí. ¿Qué es el sildenafil? ¡Ah! Ustedes lo tienen, chicos. Alguien lo debe estar necesitando en el gobierno. gobierno de Mendoza porque le han comprado mucho a la droguería suizo-argentina. En las próximas semanas, el peronismo de Mendoza va a citar a la legislatura al ministro de Salud, al titular de OSEP. A una comisión sería, y ¿no? va a generar una comisión investigadora para hacer hincapié en estos temas porque dicen que hay mucha tela para cortar. El otro es porque los feudos se caracterizan por la falta de libertad, en especial para los que tienen el defecto de opinar al involucrarse. Estamos en la comisaría Secta. Vinimos a ver a uno de los ambientalistas que fue detenido recién en la movilización que hubo en la Plaza Independencia. Y este mensaje es para el gobernador de Mendoza, Cornejo. La licencia social no se obtiene a los palos, ni se compra, ni se vende. Usted, gobernador, es responsable de todo lo que pase por tratar de imponer con forceps, cambiar la matriz productiva y conseguir una licencia social que no tiene, gobernador Cornejo. Usted es el responsable de todo lo que pueda seguir pasando de acá en adelante, porque hay un pueblo que no le da la licencia social para que usted le dé el agua a la minería. Por favor, le pido a todos los mendocinos que pasen este video. Por supuesto que las actividades mafiosas encuentran campo orégano. Quiero ponerlo hoy porque después nos queda pendiente. Atado de pie y manos, encontraron asesinado en su casa a un empresario, Osvaldo Daniel Rofrano, que había revelado la existencia de la mafia, así lo llamaba él, de Mansur en Mendoza. Apareció muerto en Luján de Cuyo
denunció que le pedían coimas. Sucedió dentro de un barrio privado, me están hablando a mí, chicos. El hecho ocurrió en Chacras de Coria, en Mendoza. Ahí nomás, sí, de la capital. Uno de los barrios cerrados más importantes de la provincia. Exactamente. Querido Cristian Sanz. Siempre el recurrente problema del agua, ¿no? Hay mucha gente asustada por lo que pasó en San Rafael, en particular en el Cañón del Atuel. Hace 1 año y medio que vengo hablando de lo que pasa justamente muy cerca del Cañón del Atuel, en la bifurcación que va hacia Malargüe y Las Leñas. Y sobre todo tengo que complementar con información de un estudio, de un centro de investigación de rayos ionosféricos o cósmicos como el Pierre Auger, que curiosamente entierra unos tanques a media altura, tanques que parecen tipo cisternas, obviamente es para alojar algún tipo de líquido o algo, ¿no? ¿Para qué enterras un tanque tipo cisterna? Estratégicamente en esos sectores, y que serían los responsables de la siembra de piso que estamos presenciando desde todo el país. Por eso ese spray con el que nos levantamos diariamente, sobre todo la zona de Cuyo. Quiero decirle a la gente de la zona, y en particular a la gente de Neuquén, que tenga muchísimo cuidado con lo que está pasando con la represa y con el río Limay. Ya lo dije en un video, ahora hace un par de días que no reviso los niveles, pero estamos muy cerca del coronamiento y con un río Limay bajo. ¿Qué intereses se esconde? Hacer que la energía no pase, que no se convierta, que el agua no pase, que no se convierta en energía, reitero, o me corrijo, y tener el río a niveles bajos. ¿Qué hay detrás de los intereses de los gobernantes de la zona en instalar ciudades de 15 minutos y ser las pioneras en nuestro país de la instalación? Sabemos que está el caso de Villa Allende, ya plasmable, palpable, que están ahí gente dando una lucha digna, pero sabemos bien cuál es la posición de Guaidó en Neuquén y su participación en el U20, donde los alcaldes del mundo pidieron más de 800.000 millones de dólares para poder implementar estas ciudades. No hay forma, sobre todo en Argentina y en algunos lugares como España e Italia, de reconfigurar las sociedades si no se las destruye primero. Así funcionó hace mucho tiempo con los grandes reseteos, y así va a funcionar esta vez en nuestro país también. Así que les pido que este video se difunda, que se comparta, síganme por acá, síganme por TikTok, aprieten muchas veces seguir porque las plataformas no quieren que me sigan. Tengo que hacer, y siempre lo prometo, un gran informe de toda la información para anidar informaciones sueltas que tengo y sumarle a todo esto lo que tiene que ver con estaciones eólicas y antenas TDA, puntualmente, porque la gente cree que el único enemigo son las antenas 4G. Y como modo de anticipación, les voy a dejar qué es lo que pasó en Los Ángeles. Una gran carga de corriente alterna a corriente continua generó los incendios. ¿De dónde vienen? De los parques eólicos. Ya voy a ampliar, pero no todo es como te lo cuentan, aunque sean digan que están de nuestro lado. La noticia dice que el gobierno dio por finalizado el procedimiento de la declaración de impacto ambiental para la explotación de cobre en Uspallata y se enviará a la legislatura para su ratificación. Esta instancia marca un hecho histórico en la minería de Mendoza, con un proyecto de minería a mediana escala y que concreta una nueva actividad productiva como es la extracción metalífera, fundamental para la transición energética mundial. Habla de una audiencia pública para el debate público del proyecto sobre cobre mendocino. Se llevó a cabo en agosto y se extendió por 10 días con una fuerte participación de la ciudadanía. La primera instancia fue en Uspallata, donde se va a construir la mina. La segunda se hizo de manera virtual. Parece que no fue tan así. Bueno, acá estamos en la audiencia pública, que no es pública. Tuvimos que pasar varios controlitos antes. Nos sacaron fotos, nos pusieron pulseritas. Al chofer lo dejaron afuera, no pudo entrar. Pero acá estamos, firmes, defendiendo el agua, defendiendo lo que es nuestro, por derecho. La participación es fundamental para el diálogo democrático y el desarrollo responsable de nuestra provincia. Eso es mentira. Por favor, todo mentira lo que dicen. De seguridad.
No hay rampa. Para terminar, reitero la pregunta. ¿Qué país del mundo es potencia con minería extractiva, sin valor agregado y con agricultura de venta de commodities? No busquen la respuesta, ninguno. Ahí está la clave. Se realizará en Mendoza los días 21 y 22 de noviembre el primer Congreso Latinoamericano de Masonería Simbólica Liberal, organizado por la Asociación Civil Gran Logia Autónoma de la Argentina, presidida por el magíster Diego Miconi, odontólogo y gran maestre de dicha institución. El objetivo principal de este encuentro es fortalecer y dar nueva vida a los valores esenciales de la masonería en el siglo XXI. Se trata de una convocatoria a miembros de todas las obediencias masónicas de Latinoamérica para reflexionar sobre su papel en la sociedad de hoy, promover la diversidad y el diálogo abierto y debatir los retos y oportunidades que enfrenta la humanidad en un mundo que no para de cambiar. Disimuló un poco, Cornejo. Una cosa cortita del narcotráfico en México, ¿no? Para que vayamos viendo a dónde vamos a terminar nosotros, ¿no? La ciudadanía ha logrado asaltar el Palacio de Michoacán. Al parecer, según dice la prensa local, el pueblo está cansado de gobiernos vinculados a los narcos. Ese hecho es histórico, ya que de los 90 no ocurría algo así. Para atrás, para atrás. Trump está atacando a Venezuela con el pretexto de combatir el narcotráfico. Pero las verdaderas razones son evidentes. Venezuela no es conocida por el narcotráfico. No tiene instalaciones para la producción de cocaína. Pero sí posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Esto siempre la ha convertido en un objetivo para las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos. Pero Venezuela es también un país enorme, con un territorio montañoso y a menudo densamente boscoso. El ejército norteamericano es incapaz de invadirlo, ocuparlo y controlarlo. Pero lo que Estados Unidos podría querer probar en Venezuela es una variante del plan israelí para Irán. Un ataque de decapitación que acabe con la vida del presidente Maduro y la cúpula militar, seguido de una campaña de bombardeos para neutralizar las defensas antiaéreas y las principales unidades de defensa. Mientras tanto, la CIA y las fuerzas especiales deberán operar en Caracas para organizar a grupos armados locales que asalten las principales sedes gubernamentales y los edificios de radio y televisión. ¿Eso se hace en esto? Se acaba la fosa. Si cuando decimos que no hay que creer en nadie, es nadie. Marina Corina Machado ha ganado el Premio Nobel de la Paz. Si ganamos, trasladaremos la Embajada de Venezuela a Jerusalén para apoyar a Israel. En 2024, Marina Corina Machado recibió un premio de la Fundación Nacional para la Democracia, una supuesta ONG que durante mucho tiempo se ha visto expuesta como fachada para operaciones de cambio de régimen al estilo de la CIA, bajo el lema de promoción de la democracia. En la entrevista, Machado admitió que el intento de golpe de Estado liderado por Estados Unidos, que ella misma ha ayudado a liderar durante casi 4 meses, ha fracasado. La única esperanza, argumentó, es una intervención militar extranjera. Dijo muy claramente que este régimen solo se irá cuando se enfrente a la amenaza real, grave e inminente
de una coalición internacional con fines humanitarios, declaró Machado. Y ahora el Comité no ve la corona como pacificadora. ¿Así o más claro? En otro sitio, la líder de la oposición de Venezuela, Marina Corina Loca Machado, declaró su disposición a tomar el poder en el país y destituir a Maduro. Y escuchen, después de eso, toda la infraestructura petrolera de la República Bolivariana será privatizada y entregada a Estados Unidos. Recuerde que en los textos están las fuentes. Mientras todo esto acontece, llegan aviones de carga rusos a Venezuela. Nadie dice que trae, se supone que armamento. Hay además 2 buques anclados en el puerto de La Guaira. Entonces, pregunto, ¿Trump sabe dónde está parado? ¿O es otro caprichoso soberbio que vive en un termo? Porque si sigue amenazando a Venezuela y lo único que hace es asesinar pescadores indefensos, la realidad se lo va a llevar puesto. Está a un paso de convertirse en un meme. Fue financiado por George Soros y hoy despotrica contra el nuevo alcalde de Nueva York, que fue votado por la mitad de la colectividad judía y es amigo personal del hijo de Soros. La eutanasia. Jordan B. Peterson reveló una verdad aterradora sobre el programa canadiense de asistencia médica para morir. Lo que se presenta como atención compasiva es, según el testimonio de expertos, ahogamiento químico. Kelsey Sheren revela detalles impactantes de una audiencia de un subcomité del Senado con el testimonio de una anestesióloga con 25 años de experiencia. El núcleo del asunto es el tiopental sódico. El medicamento se fabrica en Italia. Según la legislación de Estados Unidos, es ilegal fabricar un medicamento utilizado en ejecuciones. Canadá y Estados Unidos lo han utilizado para sentencias de muerte y eutanasia, lo que ha provocado una escasez de anestesiólogos que lo necesitan para cirugías. Una solicitud de acceso a datos y el análisis de más de 300 autopsias de personas ejecutadas con esta droga revelaron un hallazgo aterrador. El 85% presentó un aumento del doble de agua en sus pulmones. Esto significa que la droga induce a una muerte similar al ahogamiento simulado o al ahogamiento. Entonces, ¿por qué las muertes por ahogamiento simulado parecen pacíficas? Porque a los pacientes primero se les administra un paralizante, se les paraliza químicamente, luego se les administra la droga y comienzan a ahogarse internamente, incapaces de moverse ni gritar. El procedimiento dura de 10 a 15 minutos por vía intravenosa y hasta 24 horas se suministra por vía oral. Todo mientras la persona se ahoga conscientemente. Hemos ahogado a terroristas y lo hemos calificado de castigo cruel e inusual. Ahora el gobierno canadiense y morir con dignidad lo ofrecen a sus ciudadanos como una ofrenda compasiva. Esta es la misma pendiente resbaladiza sobre la que nos advirtió la historia, haciendo eco de la verbosidad y la tergiversación de categorías observadas en los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Ahora se ofrece a los veteranos en lugar de tratamiento una medida de ahorro disfrazada de empatía. Se está ocultando la verdad. A familias se les niegan las autopsias. Se está vinculando al público. Esto no es compasión. Es una ejecución brutal y oculta. Es hora de hablar de lo que realmente es la asistencia médica para morir. Esto habría que mandárselo a Pichetto, que está presentando el proyecto en el Congreso. Una cosita cortita de flow de climático. Se falsean las temperaturas.
La autoridad climática responsable en Estados Unidos mide las temperaturas, pero los datos publicados no son correctos. Están demostrablemente falseados. Con ello se pretende demostrar un calentamiento que, sin embargo, así no existe. Un nuevo estudio, que analiza casi 2 décadas de datos de Noruega y Suecia, revela un alarmante aumento exponencial de los problemas de memoria y el deterioro cognitivo entre niños y adolescentes, con incrementos de hasta 850% en Noruega y casi 60 veces en Suecia. Los investigadores correlacionan directamente este fuerte aumento de la disfunción cognitiva con la creciente exposición de los niños a la radiación de radiofrecuencia de microondas procedente de teléfonos inteligentes, Wi-Fi y despliegue de las redes 4 y 5G. El hipocampo del cerebro, una región fundamentalmente para la memoria y el aprendizaje, se identifica como particularmente vulnerable a esta radiación. Y estudios científicos demuestran que puede causar daño neuronal y afectar la función de la memoria incluso a niveles inferiores a los límites de seguridad actuales. Los síntomas observados en los niños reflejan una afección ampliamente documentada en adultos, conocida como síndrome de microondas, que incluye problemas de memoria, dificultades de concentración y fatiga, como resultado de la exposición a la radiación de radiofrecuencia. El estudio identifica el despliegue de la tecnología 5G como un importante acelerador, señalando que sus niveles de radiación pueden ser más de 100 veces superiores a los de las redes anteriores y vinculándolo con estudios de casos de personas que desarrollan rápidamente síntomas cognitivos graves. No se trata de una tendencia gradual, sino del aumento vertiginoso de la disfunción cognitiva que coincide con el despliegue más agresivo de la tecnología inalámbrica en la historia de la humanidad. ¿Qué tal, Co? La multiculturalidad de Barcelona se ha ido de madre y se están pagando cara sus consecuencias. Si a esto le unimos la falta de presencia policial en las calles, tenemos lo que pasó en la ciudad condal. Una paliza al taxista. No sabemos el motivo de la agresión. Imágenes muy sensibles. Stop. Las apostillas de un siglo maravilloso. Los drones cuadricópteros con inteligencia artificial utilizados por las FDI para cometer genocidio en Gaza sobrevuelan ciudades estadounidenses, vigilando a los manifestantes y subiendo automáticamente millones de imágenes a una base de datos de pruebas. Son fabricados por una empresa llamada Skidio, que en los últimos años ha pasado de ser relativamente desconocida a convertirse discretamente en una empresa multimillonaria y en el mayor fabricante de drones de Estados Unidos. El alcance del uso de drones Skidio en Estados Unidos y el rápido crecimiento que ha experimentado en tan solo unos años es extraordinario. La empresa tiene contrato con más de 800 agencias de seguridad y orden público en todo el país, frente a las 320 que tenía en marzo del año pasado. Y sus drones se utilizan cientos de veces al día para vigilar a la población en pueblos y ciudades de todo el país. El sistema de inteligencia artificial de los drones Skidio, impulsados por chips NVIDIA, permite su funcionamiento sin intervención humana. Estos drones cuentan con cámaras termográficas y pueden operar en entornos sin cobertura GPS.
Además reconstruyen edificios y otras infraestructuras en 3D y pueden volar a más de 48 km por hora. El lado oscuro de la energía solar. La vida útil promedio de un módulo solar es de 25 a 30 años. En 2030 y 2060 se espera que generen 9.800.000 toneladas de desechos de módulos solares. Casi 10 millones de toneladas de desechos. Un estudio reveló que los módulos solares generan 300 veces más desechos tóxicos por unidad de energía que las centrales nucleares. Mientras tanto, los gobiernos destruyen y contaminan tierras agrícolas para producir la llamada energía verde. La Duma estatal ha anunciado el inminente fin del anonimato en Internet en Rusia. El diputado Svinskov señaló que el proceso de eliminar el anonimato de los usuarios en Runet es inevitable y tardará varios años. Según él, en el futuro el acceso a Internet solo será posible con un pasaporte que incluya la confirmación obligatoria de edad y los datos personales. Rusia. Sudán. Islamitas asesinan en un hospital de maternidad a 460 personas. Más de 2.000 ciudadanos han sido asesinados en los últimos 2 días. Imágenes muy sensibles. En Siria, las aldeas cristianas están siendo destruidas y las familias asesinadas, pero los medios de comunicación guardan silencio. Y Putin recibe en Moscú al terrorista que está haciendo esto en Siria, lo recibe como un jefe de Estado. No solo eso, Al-Sharaa queda libre de restricciones por la ONU frente a graves acusaciones. Así se mueve el régimen, parafraseando a Clinton, es la política, estúpidos. Ya hay inteligencias artificiales muy sofisticadas, difíciles de identificar. Esto va a resultar en una herramienta del poder de tal magnitud que será superior a la creación de Internet y sus implicaciones. Imaginen la confusión, manipulación y todo lo que consiguieron con los medios, redes, etc. Esto lo potenciará además de agregar factores nuevos, problemas cognitivos de disociación y muchas cosas más. La inteligencia artificial, por muy atractiva que parezca, abre la puerta a un nuevo infierno. Y la última. El logo de McDonald's está tomado del libro de magia negra. El fundador de McDonald's, Raymond Albert Kroc, fue un masón grado 33. Así fue como consiguió el dinero para iniciar su negocio. Kroc daba el diezmo a la iglesia de Satán. La iglesia de Satán admite plenamente este hecho. Disney y McDonald's siempre han tenido estrecha colaboración gracias a la hermandad masónica. Los masones están estrechamente relacionados con todas las organizaciones benéficas que involucran a niños. El arco dorado en sí es masónico y también representa el arco de Baal. Bueno, vamos a terminar. El viernes 21 haremos nuestro segundo encuentro en Moreno 1808, luego de haber hecho el balance de la primera para corregir los errores. Algunos que nos dimos cuenta y otros que nos manifestaron los que fueron allí. Está invitado y concurrirá Héctor Giuliano para hablar del plan económico alternativo y la deuda externa. Los esperamos, la semana que viene vamos a darle más detalles. Maquiavelo nunca escribió para los débiles, sino para quienes querían ver cómo funciona realmente el poder. Sus ideas siguen prohibidas porque enseñan a pensar sin culpa, a mover las piezas sin mostrar las cartas. Ser peligrosamente astuto no es ser malvado, es ver lo que otros no quieren ver.
El sistema necesita gente predecible. Tú eliges si ser jugador o pieza. Cuando aprendes a leer las intenciones y dominar el silencio y actuar con precisión quirúrgica, te vuelves invisible y por eso invencible. ¿De verdad somos libres o solo seguimos órdenes? Cada clic, cada búsqueda y cada pensamiento digital deja huella que el sistema traduce en control. Nos vendieron la tecnología como libertad, pero en realidad es una jaula invisible llena de datos, estímulos y dependencia. Mientras queremos elegir, los algoritmos deciden por nosotros. El nuevo control no necesita cadenas, sino pantallas. Tal vez la verdadera rebeldía sea desconectarse un momento y recordar cómo se siente pensar por cuenta propia. Estos momentos que la propaganda del régimen ataca el populismo, hubo una razón muy poderosa para la aparición de Perón. Argentina era rica y poderosa, pero el 80% de su población era pobre. Con el gobierno de Perón, el país fue otro. Los beneficios sociales le dieron dignidad a mucha gente, la universidad gratuita, las pymes que se formaron con el apoyo del Estado, la energía atómica, en la que le puso la piedra fundamental, la fábrica militar de aviones que exportaba, los astilleros navales, la industria automotriz que cambió la geografía de Córdoba, y otras medidas que transformaron a la Argentina en un país de clase media. Desde ya los conservadores no soportaban el crecimiento de la chusma. Perón consolidó su liderazgo con métodos fascistas. Por eso me causa gracia cuando hablan de un peronismo de izquierda. Por eso el kirchnerismo no es peronismo, es la continuidad de la hipocresía montonera a los que Perón combatió. Y no se olvidan cuando Cristina lo trató de hijo de mierda. Con el kirchnerismo se consolidó lo del poder y el dinero. Ningún otro gobierno argentino fue tan vil y desastroso. Lamentablemente, ni los expresidentes Scilia y Frondizi lograron darle continuidad al esfuerzo del crecimiento industrial. El rastrojero diésel es un ejemplo válido de lo mucho que se puede hacer. Si se hubiera continuado en su desarrollo, hoy estaríamos compitiendo con Toyota. Igual que el Pulki 2 que le regalamos a los rusos para que comenzaran con la producción de los MiG. Hay cosas que la gente no conoce, sobre todo la gente joven. Es la visión miope de los conservadores. Llevó a un país decadente con una corrupción que tal vez no se veía en ninguna otra parte. Con ello se consideró el pacto liberal marxista. Con este comentario, muchos me van a atacar la yugular. Lo más que le agradezco a Dios es estar fuera de la grieta. No te pido que le pongas las manos encima al tirano para derribarlo, sino simplemente que dejes de apoyarlo. Entonces lo verás como un gran coloso al que le han quitado el pedestal, caer por su propio peso y romperse en pedazos. Buenas tardes.